Escucha. Es el sonido de la piedra caliza cediendo ante una fuerza que no es de este mundo. No es un derrumbe, es un despertar. Bajo el dintel de las casas de Jerusalén, las sandalias de cuero viejo vuelven a tocar la tierra. Rostros que el tiempo había borrado, hombres de estirpe antigua, caminan de nuevo entre los vivos. No son sombras, son la cosecha. Aquellos que durmieron en el polvo de los siglos han abierto los ojos para seguir al primogénito hacia la eternidad. El cielo sobre Jerusalén era del color de la ceniza fría. Una atmósfera pesada oprimía los pulmones de quienes observaban el monte de la calavera. Un aire que sabía a cobre y a polvo levantado por el presagio de un cambio irreversible en el linaje de la humanidad. En el instante en que el Maestro entregó su espíritu, la creación sollozó desde sus entrañas. Un estruendo nació en lo profundo de la tierra y subió por las piernas de los soldados romanos hasta hacer vibrar sus corazas y sus lanzas. El primer signo no ocurrió en las colinas, sino en el corazón del templo. El velo, aquella muralla de lana tejida, teñida de púrpura y escarlata, se rasgó. El sonido no fue el de una tela común, fue el rugido de un lino sagrado, partido por manos invisibles de arriba abajo. El dintel que protegía lo más sagrado quedó expuesto. El antiguo orden de separación había muerto. Mientras el humo del incienso se dispersaba en el lugar santísimo, afuera, en los valles de la ciudad de David, la tierra comenzaba a parir. Mateo 27, 51 al 53 relata que la tierra tembló y las rocas se partieron. Siente el crujido de la piedra caliza. En aquel tiempo, los hombres de estirpe noble eran depositados en nichos de roca viva, envueltos en lino, mirra y áloe. El frío de esos sepulcros era absoluto, y el silencio el único soberano. Sin embargo, con el aliento final del Mesías, el orden legal de la muerte fue revocado por una autoridad superior. En el valle de Cedrón, el suelo comenzó a ondular como el agua. Las grandes losas redondas que sellaban las tumbas vibraron con una frecuencia celestial. No fue el esfuerzo humano lo que las desplazó, sino un decreto divino que hizo que la roca se volviera ligera como la paja al viento. El crujido de la piedra resonó en todo el valle, un sonido seco que anunciaba que los cerrojos del sepulcro habían sido destruidos. Cuerpos de santos que habían dormido sintieron el calor de la vida regresando a sus miembros. El olor a olvido fue reemplazado por la fragancia del trigo maduro y la lana limpia. El polvo de décadas fue sacudido por un latido que procedía de la eternidad. Sus sandalias, rotas por los siglos, se materializaron de nuevo sobre pies con sangre caliente, una estirpe que se levantaba para presenciar lo imposible. Este no fue un evento caótico, sino una apertura judicial. La ley de la muerte exigía permanencia, pero el león de la tribu de Judá firmó un acta de emancipación. Las rocas se partieron, dejando ver las figuras dentro de las cuevas que comenzaban a erguirse con dignidad, ajustando sus mantos sobre los hombros. La tierra soltaba a quienes ya no le pertenecían. Era el inicio de la cosecha. Aquellos que se pusieron en pie tras el estruendo no eran extraños ni sombras errantes sin propósito. Eran los santos, los guardianes de la fe que habían aguardado en el silencio del sepulcro durante generaciones. Su despertar no fue un acto de terror, sino el cumplimiento de una promesa grabada en los huesos de su estirpe. No eran espíritus incorpóreos flotando sobre el polvo, eran seres de carne y hueso que sentían de nuevo el peso de sus sandalias sobre el suelo de Judea. La piel de estos resucitados no guardaba el frío del mármol ni la palidez de la mortaja. Al tacto, su carne era cálida, irradiando una vitalidad que no procedía de la sangre mortal, sino de una herencia celestial. Sus vestiduras, que una vez fueron lino áspero manchado por los jugos de la sepultura, ahora se sentían suaves, blancas como la lana pura que se ofrece en el dintel del altar. El aroma que emanaba de sus cuerpos no era el de la mirra amarga del embalsamamiento, sino una fragancia dulce, una mezcla de incienso y trigo recién segado que perfumaba el aire viciado de las tumbas. En aquel tiempo, la identidad se definía por el linaje. Estos hombres y mujeres pertenecían a la genealogía de la obediencia.
Eran patriarcas que habían suspirado por ver el día de la redención y profetas cuyas gargantas se habían secado anunciando un rey que ahora, finalmente, les abría la puerta de la eternidad. Cada uno de ellos era un testimonio vivo, un pergamino humano donde la mano divina había vuelto a escribir la palabra vida. No caminaban con la duda de quien ignora su destino, sino con la autoridad de quien ha regresado de la región del olvido para reclamar su lugar en la historia. Es necesario precisar, técnicamente, la naturaleza de este milagro. A diferencia de Lázaro, quien salió del sepulcro aún atado por las vendas de la mortalidad y con la necesidad de volver a comer el pan de los hombres para no desfallecer, estos santos eran las primicias. Sus cuerpos no habían sido simplemente reanimados, estaban siendo transformados por una ley de vida superior. Eran el primer brote de una cosecha que la tierra ya no podía retener. El roce de sus manos sobre los muros de piedra caliza dejaba un rastro de luz invisible, una marca de que el dintel de la muerte había sido superado por la estirpe de los justos. A medida que se alejaban de los sepulcros del valle de Cedrón, el sonido de sus pasos rítmicos sobre el empedrado era una declaración de guerra contra el silencio del sepulcro. Sus rostros, antes surcados por las arrugas de la vejez y el cansancio de la espera, mostraban ahora la lozanía de una juventud que nunca más conocería la corrupción. Eran los elegidos para escoltar al Mesías en su triunfo secreto, la vanguardia de una procesión que el mundo físico apenas comenzaba a comprender. No eran fantasmas que atravesaban las paredes, eran la nueva humanidad, la prueba tangible de que el pacto antiguo estaba floreciendo bajo la sangre del nuevo sacrificio. Cada paso dado por este linaje de resucitados era un golpe contra el dintel de la tumba, confirmando que la muerte ya no tenía jurisdicción sobre ellos. Para comprender por qué estos santos se levantaron de la tierra, debemos mirar hacia los campos de trigo que rodeaban Jerusalén. Existe un código legal, un protocolo divino que el Mesías debía cumplir con exactitud técnica. En Levítico capítulo 23 se detalla la fiesta de las primicias. La ley exigía que, antes de que el pueblo pudiera disfrutar de la cosecha completa, el sacerdote debía tomar una gavilla, un manojo de las primeras espigas que habían madurado, y mecerlas ante la presencia de Dios en el templo. Siente por un momento el aroma del grano seco y el roce áspero de la paja entre las manos curtidas del labrador. Esa gavilla no era la cosecha entera, sino la garantía y el testimonio de que el resto del campo también sería levantado a su tiempo. Jesús, al morir y resucitar, se convirtió en nuestro sumo sacerdote eterno. Pero según la ley del cielo, un sacerdote no entra al lugar santísimo con las manos vacías. Él necesitaba presentar las primicias de su victoria absoluta sobre el sepulcro. Aquellos santos que caminaban bajo el sol de Judea eran la gavilla humana del Mesías. No eran simplemente almas rescatadas, eran la prueba legal ante el tribunal del universo de que el linaje de la muerte había sido vencido por la estirpe de la vida. Imagina el sonido del viento suave que acaricia las espigas maduras. Así de sutil y poderoso era el susurro de la gloria en los cuerpos de estos hombres y mujeres. Antes de seguir nuestra senda, detén tu paso un momento y reflexiona conmigo. Si pudieras ver a uno de tus antepasados, a alguien de tu propia estirpe, caminar hoy bajo el dintel de tu casa, ¿a quién elegirías? Deja grabada tu respuesta en los comentarios. Hagamos que su memoria respire de nuevo. Según los estatutos de Levítico 23, la gavilla presentada debía ser perfecta, sin rastro de plaga. Por eso, estos santos no regresaron con la fragilidad de la carne antigua, sino con cuerpos que reflejaban la pureza del lino más fino. Eran la ofrenda que el Mesías presentaría ante el dintel del trono celestial. Mientras el cuero de sus sandalias tocaba el empedrado de la ciudad santa, el cielo observaba con asombro cómo el primer fruto de la muerte de Cristo tomaba forma física. Este misterio revela que Dios es un Dios de orden y justicia. Cada paso de estos resucitados estaba cronometrado por una ley que se escribió siglos antes. El crujido de las espigas al ser cortadas en el campo es el mismo eco que resonó
cuando las rocas de las tumbas se partieron. No era un capricho divino, era el cumplimiento de un contrato eterno firmado en la eternidad. Jesús no subiría solo al Padre, subiría escoltado por la estirpe de los redimidos, la gavilla sagrada que anunciaba que el campo del mundo está listo para la gran cosecha final. Siente la textura de esta esperanza, pues este código antiguo es el que asegura que tú también perteneces a ese linaje que un día dejará atrás el dintel de la mortalidad. Si deseas profundizar en los misterios de este orden celestial, hemos preparado para ti un pergamino visual titulado La Ruta de la Cosecha Eterna. Es una infografía que detalla este tránsito legal desde la tumba hasta el cielo. Hallarás este legado en nuestra comunidad de WhatsApp. El portal de entrada te aguarda justo debajo, en la descripción de este video. Los 40 días que siguieron al estruendo del sepulcro no fueron días de silencio absoluto, sino de un asombro que se filtraba por las rendijas de las casas en Jerusalén. Imagina caminar por las angostas calles del siglo I, donde el aire todavía conservaba el rastro de la tormenta y el olor a tierra removida. El eco de unas sandalias golpeando el empedrado rítmicamente atrae tu mirada. No es un paso apresurado, es el caminar de alguien que ya no tiene prisa porque ha vencido al tiempo. Bajo el dintel de las puertas, familias enteras se quedaban petrificadas al ver rostros que la memoria ya había comenzado a difuminar bajo el velo del luto. Mateo capítulo 27. Nos asegura que estos santos entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. No eran visiones fantasmales que se desvanecían con la luz del alba. Eran hombres y mujeres de la estirpe de la fe que se sentaban a la mesa, cuyas manos, ahora cálidas y firmes, podían romper el pan con el mismo sonido seco y familiar de antaño. Imagina el aroma del pan recién horneado mezclándose con la fragancia a flores silvestres que parecía seguir sus pasos. ¿Qué palabras pronunciaron? Quizás no hablaron de la oscuridad del sepulcro, sino de la luz que habían visto al otro lado del dintel de la eternidad. En los mercados y cerca de los muros del templo, el terror se mezclaba con la reverencia. Los guardias que habían custodiado las tumbas, hombres curtidos en el hierro y la disciplina de Roma, bajaban la mirada al sentir la presencia de estos resucitados. No había espada que pudiera herir a quien ya había pasado por el proceso de la corrupción y había salido ileso. El polvo del camino se adhería a sus mantos de lino, recordándoles a todos que su resurrección era física, tangible, una realidad que desafiaba las leyes del sistema legal y religioso de la época. Eran testigos mudos, pero poderosos, de que el linaje de Adán había sido injertado en una vida que no conoce fin. Estos 40 días fueron un tiempo de transición, un paréntesis entre dos mundos. Mientras el Maestro se aparecía a sus discípulos, sus escoltas de la antigua estirpe recorrían los lugares donde una vez sufrieron, donde una vez lloraron, ahora con una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Sus sandalias no dejaban huellas de cansancio, sino de propósito. Eran la prueba viviente para una Jerusalén incrédula de que las promesas escritas en los pergaminos de los profetas no eran metáforas, sino decretos judiciales cumplidos. El sonido de sus voces, serenas como el murmullo de un arroyo, devolvía la esperanza a quienes pensaban que la muerte era el punto final de su historia. Al caer la tarde, cuando las lámparas de aceite comenzaban a parpadear tras los dinteles de piedra, estos santos se reunían en las sombras de los olivares. No necesitaban el descanso de los mortales, pero su presencia santificaba el aire. Eran los guardianes de un secreto que pronto sería revelado a todas las naciones. Cada gesto, cada mirada de estos hombres y mujeres resucitados era una invitación a mirar más allá de lo visible. Habían sido rescatados del olvido para ser los heraldos de una cosecha que ya no podía ser detenida. Jerusalén, la ciudad que mataba a sus profetas, ahora se veía obligada a caminar entre ellos, sintiendo el roce de su lino glorificado y el peso de una verdad que ni el mármol más pesado de los sepulcros pudo contener. Cuando el ciclo de los 40 días se cumplió, el aire en el Monte de los Olivos se volvió ligero.
No fue una despedida cargada de la tristeza amarga de los hombres, sino un acto protocolario de la corte celestial. El maestro, el primogénito de entre los muertos, se detuvo frente a sus discípulos, pero a su espalda, invisibles para el ojo carnal pero presentes en el tejido de la eternidad, se encontraba la estirpe de los redimidos. Se preparaban para el ascenso final. No podían quedarse en una tierra que todavía estaba sujeta a la corrupción. Su destino estaba más allá del dintel de las nubes. Imagina el momento en que la gravedad perdió su jurisdicción sobre aquel linaje de resucitados. No hubo esfuerzo, solo una atracción magnética hacia el hogar del Padre. A medida que el Mesías se elevaba, la procesión de las primicias le seguía, una estela de lino blanco y luz pura que atravesaba el aire viciado de este mundo. El sonido no era el de un estruendo, sino el de un viento suave que transportaba el aroma de la victoria. Efesios capítulo 4, versículo 8, nos entrega la clave técnica de este tránsito. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Aquellos que una vez fueron prisioneros del sepulcro, ahora eran los trofeos vivos de la gracia, la escolta real que acompañaba al sumo sacerdote hacia el santuario, no hecho por manos humanas. Visualiza el dintel de las puertas eternas. En los Salmos se nos habla de que las puertas debían alzar sus cabezas para que entrara el Rey de Gloria. Pero Cristo no entró solo. Presentó ante el trono la gavilla de la cosecha, el puñado de hombres y mujeres que eran la garantía de que la muerte había perdido su aguijón para siempre. El Padre recibió aquel primer corte del campo con una complacencia infinita. Ya no eran prisioneros de los siglos de espera, sino ciudadanos del reino que no tiene fin. Sus pies, que alguna vez caminaron por el barro del valle de Cedrón, ahora se posaban sobre el cristal del mar de vidrio. ¿A dónde fueron? No se desvanecieron en la nada, ni regresaron a un sueño profundo. Fueron presentados como los primeros frutos de una nueva creación. Están allí, en la presencia de la majestad, como una promesa constante de que el dintel de la tumba es solo un pasadizo. El linaje de los que duermen en la esperanza tiene ahora sus primeros representantes en la corte del cielo. Ellos son la vanguardia, la estirpe que nos espera. Cada vez que el sol se pone sobre las colinas de este mundo, debemos recordar que en lo alto la gavilla ya ha sido entregada. El proceso legal ha concluido, la muerte ha sido saqueada y sus cautivos ahora caminan en las praderas de la eternidad, aguardando el momento en que el resto del campo sea finalmente segado y llevado al granero de Dios. Tú también perteneces a esa estirpe que no fue diseñada para el olvido. Siente el calor de esta promesa como el fuego de una hoguera que reconforta bajo el dintel de la noche. Cuando el viento sople de nuevo sobre tu rostro, recuerda que el sonido de las sandalias de aquellos santos aún resuena, anunciando que nuestra propia cosecha está cerca. Pero este no es el único misterio que nuestra estirpe ha dejado grabado en la piedra. Existe otra crónica que debes conocer, un secreto que aún aguarda bajo el peso de los siglos y ahora está frente a ti en pantalla. Solo tienes que seguir la senda que aparece ahora en pantalla para continuar nuestra travesía. Nos vemos bajo la luz de la siguiente revelación.